Uno de los grandes problemas que atravesamos hoy. Un montón de personajes en el mundo digital pasaron de ser expertos en salud por la pandemia. Después terminó la pandemia, apareció el metaverso, expertos en metaverso. En simultáneo se puso de moda los NFTs, vamos con los NFTs. En paralelo a todo esto venía todo el tema de las criptos, vamos con las criptos. Previo a la pandemia ya se hablaba de blockchain, también eran expertos en blockchain, y ahora, mientras son expertos en todo eso, en noviembre se lanza ChatGPT, y ahora también son expertos en inteligencia artificial. Total. Hay que joderse. No podés ser experto en todo eso. Lo siento, hermano. Para nosotros es muy importante cómo poder hacer que nuestros negocios funcionen. Y hoy traigo conmigo una persona muy conocido como Mr. Branding. Andy, amigo mío, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí. Gracias por este espacio. No, te digo, para mí es un placer porque el branding es fundamental y yo quiero que hablemos hoy de los diferentes aspectos de qué es lo que tú recomiendas como el branding para una empresa y qué es lo que estas personas que están comenzando o personas que ya tienen negocios en qué se deben enfocar. Y mira, yo te digo algo, un error que yo veo muchas veces en las empresas y te lo digo de la parte pues de la agencia de marketing que yo tengo es de que sí, las personas tienen resultados, tienen sus ventas, crecen sus negocios, pero llegan a un punto que se dan cuenta que la marca es necesaria para poder ir al próximo nivel. ¿Sí me entiendes? Entonces háblame un poquito de eso, de las empresas con las que tú has trabajado, que han sido muchas y con nombres muy grandes. ¿Cuáles son esas recomendaciones para uno empezar a analizar desde el comienzo cuando uno comienza con un negocio? Todas las empresas grandes con las que trabajamos en los 5 continentes con la agencia Totem, en algún momento fueron empresas pequeñas, empresas que estaban comenzando. Después fueron medianas, ahora son grandes, son exitosas, son relevantes, generan un impacto muy trascendente para sus empleados, sus accionistas, para sus comunidades, y casi todas ellas han tenido algo en común que se llama buen branding. ¿Y qué significa en términos fáciles de entender buen branding? Bueno, son compañías que nacen con un propósito claro, que esto es una forma de decir ¿por qué voy a existir? ¿Cuál va a ser mi contribución a la vida de las personas? ¿Cómo voy a mejorarle su vida o a simplificarle su vida o a alegrarle su vida? Y tras esa pregunta del propósito viene también hacia dónde quiero ir, y eso se llama la visión o el dónde, ¿no? ¿A dónde apunto para estar dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años? Para poder llevar a cabo esa visión, tengo que tener un cómo, que se llama misión. Y para vivir ese propósito, tengo que saber cómo lo voy a vivir. Entonces, no solamente necesito una misión, sino también unos valores que hagan, que definan la forma en que me relaciono, la forma en que hago, la forma en que vivo, la forma en que impacto. Y todo esto necesita, indudablemente, quizás del elemento más importante de cualquier fórmula de éxito, que es el talento, que son las personas, que es el equipo. Pero para que un equipo esté bien cohesionado, tiene que saber qué propósito representa, qué valores vive, hacia dónde va y cómo va. Y para eso hace falta lo que se llama la cultura de la empresa o de la organización. Y para ello también hace falta que haya un liderazgo que crea en todo esto y que dé en el ejemplo, no en el discurso, cómo se vive, cómo se siente y cómo se relaciona. Hay otros aspectos, además de estos, que tienen que ver, uno, con la innovación. Son compañías que permanentemente están innovando, no necesariamente con la tecnología, pero sí en los procesos, sí en la forma, sí en la filosofía. También son empresas responsables, son conscientes de la importancia de su impacto y por lo tanto cuidan el triple impacto económico, social y medioambiental. Y además, entre todas ellas, lo que hacen es generar que tanto sus empleados como sus clientes o usuarios o consumidores o accionistas o proveedores, en vez de ser usuarios, clientes, consumidores, accionistas o proveedores, se transforman en creyentes porque creen en el rol trascendente de estas marcas. A grosso modo y sintetizando mucho. No, excelente, y me parece súper importante eso y es algo que las empresas de pronto no lo ven, ¿cierto? Porque como tú dices, todos comenzamos pequeños y algo que yo siempre digo y de pronto me puedes ver ahí en muchos videos que yo hablo y que yo le digo a las personas, enfócate primero en tener ventas, ¿cierto? Y una vez que tengas las ventas de tu negocio, ya después te enfocas en crear todo esto que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pienso y aquí ya entro pues a que tú me ayudes a entender un poquito más esa parte de que sí, podemos entrar y crear la misión, la visión y todo lo que tenemos que crear, pero si no tenemos un producto probado, entonces de pronto el negocio no sigue para adelante. Entonces ahí cuando yo hablo con la gente le digo, vende primero tu producto y después vas y creas todo el resto de cosas. ¿Qué tienes tú para decir de algo como eso, Andy? Estoy de acuerdo y en desacuerdo. ¿En qué Okay. estoy de acuerdo? En que si no hay ventas, no hay negocio. Y si no hay negocio, no hay nada. Con lo cual estoy de acuerdo que hay que vender indudablemente.
Ujú, En lo que no estoy de acuerdo, porque en realidad no es un desacuerdo, sino que es un orden de ujú, factores, es que para mí viene primero la marca y después viene la venta. ¿Por qué? Porque si yo creo una marca que sea todo lo que dije antes, pero además represente una serie de atributos, una propuesta de valor, una diferenciación respecto de otros productos, o llamémoslo también servicios, etcétera, etcétera, la gente me va a elegir. Porque ujú, además, si yo invierto en una creación de marca, mi producto no va a ser un commodity. Mi mm, producto ya va a tener una marca detrás que lo va a respaldar, lo va a endosar, lo va a consolidar y eso va a permitir también que tu producto pueda salir mejor, pero también con mayores márgenes. Porque da ujú, lo mismo comprar una banana que una banana Dole, da lo mismo comprar un teléfono inteligente que un iPhone. mm. Da lo mismo comprar un coche eléctrico que un Tesla, entonces no da lo mismo. Todos te ayudan a hablar, todos te ayudan a llegar a destino, todos te alimentan, pero no es lo mismo porque hay una serie de cuestiones alrededor de esa marca que hacen que a la hora de que vos, Sebastián, tengas que elegir un producto u otro, te decantes si los productos valen más o menos lo mismo, vienen de más o menos el mismo lugar, tienen empresas más o menos parecidas detrás por aquella marca que haya generado o haya establecido un lazo más profundo que la mera transacción. Y no le resto mérito a la transacción en lo más mínimo, que no se me Ujú. malinterprete. Pero digo, si a través de tu marca puedes establecer relaciones con las personas, como resultado de las buenas relaciones, tú puedes generar transacciones. No necesariamente las transacciones pueden generar buenas relaciones, aunque en algunos casos sí. Eso siempre es lo que yo he dicho, ¿cierto? Como que, hey, vende primero, vende primero. Y ahora, por ejemplo, hace poco, y cuando te digo hace poco, hace como un año, yo saqué un producto que se llama citas calificadas, ¿cierto? Y en ese producto creamos la marca primero y creamos como que qué era lo que nosotros íbamos a hacer, cómo íbamos a ayudar a las personas. Y te digo, lo que dices tiene totalmente sentido porque el resultado que hemos tenido ha sido impactante, impactante, porque ya no estás comprando un programa X que te enseña X, sino que estás comprando un nombre que prácticamente lo dice todo, que está apoyado de una marca, está apoyado de un registro de una marca, está apoyado de muchísimas cosas más. Y cuando la gente dice, mira, pero sí, yo necesito citas calificadas, ahora, ¿cómo lo hago? Y entonces ahí es donde viene la transacción. Sí, y me parece muy bueno el ejemplo y creo que uno de los grandes frenos que tienen la mayoría de empresas para crecer es que no le dan la importancia al branding desde el comienzo. Y yo no Mm, estoy diciendo que tengan que invertir millonadas, estoy diciendo que tienen que invertir lo necesario. ¿Y por qué? Porque si se da la circunstancia de que tu propuesta, llámese formación digital, llámese una barbería, llámese una tienda híbrida, llámese lo que quiera, ¿sí? Porque mm, hoy por hoy hay un abanico de oportunidades increíble. Y se da la circunstancia de que a tu empresa le empieza a ir bien y te mm. empiezan a llamar, por ejemplo, y te dicen, oye, quiero abrir una franquicia en Miami, o quiero abrir una Súper franquicia en bien. Barcelona, o viene un fondo de inversión y dice, Sebastián, quiero invertir en tu empresa y quiero abrir, no sé, 40 locales o quiero llevar tu plataforma, escalarla a no sé cuánto, y te dicen, ok, vamos a hacer un due diligence, perfecto. ¿Cómo se llama la empresa? X. Fenomenal. Y los abogados buscan y X no está registrada la marca. La regis. Tenés un problema. Imaginemos que está registrada, ¿no? Pero decís, bueno, ¿cómo se llama esto? No, esto se llama, qué sé yo, empresa Sega. ¿Por qué? Porque es Sebas Gaviria, no tuvo tiempo de pensar el nombre, le puso Sega. Pero resulta que hay 80 Segas. Entonces va a ser mucho más difícil diferenciar una marca que se llama igual que otras miles de marcas, que habré creado un nombre mucho más inigualable, mucho más inimitable, con esa dosis de uniqueness que puede ir para arriba. Ya con estos dos frenos, el fondo se echa para atrás, los franquiciados se echan para atrás y además vamos a hablar de la identidad. Ok, ¿cómo es mi local? Ah, no sé, mi local no sé porque yo en realidad lo hice como pude. Me fue muy bien, pero no hay un pensamiento de cómo es un journey de un cliente, cómo es el rótulo, cómo es el check-in, cómo es el check-out, cómo es el flow, cómo es la interacción, cómo se integra la omnicanalidad. Y todo eso cuando te lo pones a pensar, ya es tarde, porque te va a costar mucho más hacerlo después, cuando te vaya bien, que al principio cuando no sabes cómo te va a ir. Porque si vos la mayoría de estas cosas las empezás a atar de entrada, lo más probable es que te vaya mucho mejor. Y lo más probable es que el fondo que te iba a poner 10 te ponga 100 y lo más probable es que en vez de una franquicia tengas 500. Entonces, si es tan fácil de entender, ¿por qué es tan difícil de implementar? Y mi teoría es que es difícil de implementar porque hay pocos expertos en branding a los cuales tengan acceso los emprendedores o los pequeños y medianos empresarios y empresarias, etcétera, etcétera. Por eso me parece pertinente que un espacio como el que vos estás abriendo hoy conmigo, pero que has abierto con un montón de otros profesionales en un montón de episodios, les permitan a ellos tener, por lo menos, no te digo ni siquiera la acción, pero por lo menos la reflexión de decir, hoy voy a frenar, voy a revisar
voy a hacer un check de la salud de mi marca hoy. ¿Cómo está mi nombre? ¿Cómo está mi logo? ¿Cómo está mi posicionamiento? ¿Cómo está mi propuesta de valor? ¿Cómo está mi talento? ¿Cómo está mi cultura? ¿Cómo está mi tono de voz? ¿Cómo está mi personalidad? ¿Cómo está mi propósito? ¿Cómo está mi misión? ¿Cómo está mi visión? ¿Cómo está mi clientela? ¿Cómo está mi relacionamiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí puedes necesariamente evolucionar, a veces cambiando mucho y a veces cambiando poco, o a veces simplemente decir, hago un check verde gigante, porque lo que estoy haciendo es increíble, está perfecto, no tengo que tocar nada. Pero no hacerlo es un gran riesgo de cara a crecer y desarrollarte, pero también un gran riesgo de poder desaparecer si no haces las cosas bien. Yo a la gente le digo, no se enfoque en la marca, o sea, saque y vende un producto. O sea, yo no te voy a decir a ti porque estoy aquí contigo y te digo, no sabes qué, es que yo lo que le digo a la gente es esto cuando en realidad no es lo que hago, pero el punto de vista tuyo tienes razón, ¿sí me entiendes? Porque mira que va uno y se pone a crear una empresa, sí le va bien, pero cuando ya a uno le toca devolverse a decir, listo, vamos a crear marca, estás tan ocupado creciendo la empresa que no le vas a prestar atención a eso y ya después vienen los problemas como tú dices. ¿Qué pasa si quisieras crecer más? ¿Cuánto te va a costar si ya tienes algo mucho más formado? No solamente en el costo de dinero, sino en el costo de educación con tu cliente, porque va a ser un cambio muy fuerte para tu cliente también. Claro, totalmente. Y además pensá que una marca no es solamente el logotipo o tu perfil en Instagram o tu producto. La marca también es cómo tratás a tus empleados, cómo tratás a tus proveedores, cómo tratás a tus clientes. La marca también es la forma en que haces las cosas. La marca también es si eres ético o no ético, si te da lo mismo vender un producto que eventualmente puede generar cierto daño o un producto que esté 100% certificado de que es bueno para las personas. Pero además, vender es algo complicado, pero más complicado aún es que te compren. La diferencia entre la no marca y la marca es la diferencia entre tener que vender y que te vengan a comprar. Porque voy a ir a un ejemplo muy extremo, ¿no? Cuando Apple presentaba un producto, no tenía que ir a venderte nada. ¿Sabes lo que pasaba en las tiendas Apple la noche anterior? Había cola de gente, ¿entendés? O sea, ¿Apple vendía? No, a Apple le compraban. Entonces, pensemos, qué sé yo, pensemos en Lego, pensemos en Patagonia, pensemos en North Face, pensemos en Netflix, pensemos en Instagram, pensemos en Leo Messi, pensemos en marcas que no tienen la necesidad de vender. Cuando digo la necesidad de vender, no es que no necesitan facturar, no es que no necesitan tener un ingreso, digo que lo que hacen es tan bueno que como resultado de eso tan bueno que hacen, en vez de tener que ir a vender, la gente les viene a comprar. Entonces, imagínate lo que pasa cuando una pyme consigue eso o cuando un emprendedor consigue eso. Cuando a mí me llaman para dar una conferencia o para liderar un proyecto de rebranding en una ciudad o en un aeropuerto o en un centro comercial o en un banco, lo hacen porque hace 30 años vengo construyendo marca, no porque hablo en argentino o porque soy guapo. Igual también por eso. Pero principalmente me llaman porque dicen, este güey, este tío, este tipo, sabe hacer las cosas y las hace muy bien. Y el Boca, su reputación lo antecede. Entonces, crear una buena marca no es algo de la noche a la mañana, requiere de mucho tiempo, pero requiere de coherencia, de consistencia, de confianza y de constancia. Y si entendemos estos pequeños matices, muchas personas van a poder llevar a su marca a un nuevo nivel y eso va a ser muy bueno para ellos, aunque cueste un poco de esfuerzo ese peldaño, pero en la vida cada vez que madurás, cada vez que evolucionás, cada vez que creces, un poco duele. Cuando sos chico, cuando sos adolescente y creces te duelen los huesos, cuando sos viejo y creces te duelen los huesos. Todas aquellas personas que hoy entiendan el valor trascendente de construir, de crear valor a través del buen branding, son personas que van a tener mucho más éxito que aquellos que lo ignoren. Mira, Andy, y me parece espectacular todo eso que dices y lo quiero llevar al punto, por ejemplo, hablemos de marca personal. Yo vengo del mundo de los negocios, yo a los 17 años me metí en el mundo del entretenimiento, después de ahí me metí en bienes raíces y he tenido bares, discotecas, o sea, varias cosas. Cuando yo decidí crear marca personal, decidí hacerlo porque tenía un conocimiento y yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué si le empiezo a pasar ese conocimiento a otras personas de lo que a mí me ha funcionado? En la marca personal mía, cuando yo empecé a contratar a personas venían y me decían a mí, de pronto contrataba a las personas incorrectas porque me decían, bueno, Sebas, mira, tú tienes que hablar de esto, qué es lo que está trending en este momento. Y yo decía, ¿sabes qué? Yo no me conecto con eso. Entonces tenía mucho problema con los consultores porque me decían, pero si tú quieres crecer en redes sociales, tienes que hablar de Bitcoin, por ejemplo.
ejemplo. Yo decía, pero es que yo no sé mucho de Bitcoin. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no voy a hablar de un tema al que yo no sé solamente porque está en tendencia y tenemos que crecer, ¿no? Yo más bien prefiero hablar lo que yo sé y lo que yo soy, así solamente me escuche una persona, pero me escuchó una persona y a esa persona le gustó esa información y me va a compartir con otra persona. Entonces voy a tener un crecimiento de pronto más lento, pero van a ser esas personas que quieren escuchar lo que yo estoy diciendo y no solamente porque está trending. Es un ejemplo excelente. Acabas de dar en el centro del blanco de uno de los grandes problemas que atravesamos hoy. Valoro muchísimo tu valentía para saber decir que no, y creo que hay que ser valiente para decir que no, incluso a los consultores o a los asesores. Pero creo que hoy por hoy ese compromiso que vos asumiste contigo de ser honesto contigo se traslada después hacia afuera, y eso se valora mucho. Vos fíjate, interesante el ejemplo que pones, porque en los últimos 4 años, ¿no? Un montón de personajes en el mundo digital pasaron de ser expertos en salud por la pandemia. Después terminó la pandemia, apareció el metaverso, expertos en metaverso. En simultáneo se puso de moda los NFTs, vamos con los NFTs. En paralelo a todo esto venía todo el tema de las criptos, vamos con las criptos. Previo a la pandemia ya se hablaba de blockchain, también eran expertos en blockchain, y ahora, mientras son expertos en todo eso, en noviembre se lanza ChatGPT, y ahora también son expertos en inteligencia artificial. Total. Hay que joderse. No podés ser experto en todo eso. Lo siento, hermano. O sea, si sos experto en marketing, vos podés ser experto en cómo mercadear todo eso. Yo soy experto en branding, puedo ayudar a estas empresas de esta nueva economía a brandearse, a posicionarse, a lanzarse y demás, pero yo no me puedo considerar, ni mucho menos, experto en inteligencia artificial, y eso que escribí un libro hace 7 años, que casi todo el libro iba sobre inteligencia artificial. Y lo estamos viendo hoy. Pero no soy experto en eso, o sea, he estudiado, he aprendido y he compartido, pero desde mi humildad de decir, miren, esto es lo que yo leí, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo edité y esto es lo que comparto. Pero yo soy experto en branding, no soy experto en todo lo demás. Entonces, ¿es un defecto esto que tú dices? Yo creo que es una virtud. Creo que es una virtud. Creo que como marketero tú tienes la responsabilidad de saber las olas, de conocer las tendencias, de tratar de entenderlas, eventualmente de practicarlas para poder asesorar a algún cliente que quiera entrar ahí, que tú tengas tu propia experiencia vital. Pero el que es experto en todo, para mí, es experto en nada. Nada. Sí, no, y mira, y es algo que, y gracias pues por el halago que me das ahí, porque para mí ha sido muy duro, porque es siempre un conflicto en que la gente dice y en lo que tú de verdad haces. Yo creo que cuando tú tienes un propósito y tú tienes una meta de por qué decidiste tú hacer esto, ¿sí me entiendes? Porque lo que yo le digo a la gente es, yo estoy haciendo esto es porque decidí hacer esto para brindarle un poquito más de conocimiento a una persona de cosas que me han pasado a mí. Y en el tema, por ejemplo, lo que dices de ChatGPT, yo hablo de ChatGPT y yo digo, así es como yo utilizo esta plataforma, ¿sí me entiendes? Perfecto. Tú la puedes utilizar como tú quieras. Perfecto. Entonces de esa manera es como que mantener la situación real. Entonces ahí, hablando de lo de marca personal, ¿qué consejos les das tú a las personas, por ejemplo, que deciden hoy, hey, ¿sabes qué? Quiero crear una marca personal, pero como que no sé de qué hablar, no sé qué decir? O sea, yo ya he dicho muchas veces que le digo a las personas, pero tú como experto de creador de marcas, ¿tú qué le dices a esa persona para que mantenga una congruencia y para que pueda ser exitoso en una marca personal? Yo lo que le digo a casi todas las personas que me preguntan esto y ya tienen un perfil o en Twitter o en Instagram o en TikTok o en Facebook o en cualquier red social, le digo, mira, vos ya sos una marca. En el momento que estás en alguna red social, sos una marca global porque estás en un universo digital expandido en la cual lo que haces o lo que no haces, lo que comentás, lo que no comentás, lo que reposteás, lo que no reposteás, va generando una percepción sobre ti. No, pero yo no quiero esto, no quiero lo otro. Le digo, mira, eso ya es. Ahora bien, vos puedes utilizar el branding a tu favor o en tu contra. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Lo primero que recomiendo es identificar cuál es tu área de contribución. No de expertise, de contribución. Por ejemplo, tú has decidido, dado que no necesitas hacer esto para vivir, o mejor dicho, para comer o para pagar el alquiler o la hipoteca, tú lo haces porque te divierte, porque te enriquece emocionalmente, porque sentís que sos generoso con esa única persona o esos miles de personas que te escuchen y que se enriquecen de tu contenido, de tus entrevistas, de tus conversaciones o de tu experiencia vital. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo, hay que ser genuino. A mí no me sirve yo prefiero un vendedor de seguros genuino que un experto en robótica, inteligencia artificial, que es un vendehumo. Toda la vida.
Tercero, ¿por qué va a ser relevante lo que tenés para compartir? Porque si no es relevante lo que tenés para compartir, no tiene ningún sentido que le metas energía a eso. Porque no todo el mundo tiene algo interesante para compartir, o relevante para compartir, o útil para compartir, o emocionante para compartir. Hay personas que no comparten conocimiento de lo nuevo. Hay gente que te está hablando de historia clásica. Hay gente que te habla de matemática. Hay gente que te habla de fotografía en espacios naturales vírgenes. Hay gente que te habla de enfermedades terminales. Somos 8.000 millones de vidas sobre el planeta Tierra, de los que tengamos registro. Son 8.000 millones de historias multiplicadas por miles de millones. Entonces, ¿cuál es ese pequeño espacio que vos podés ocupar pensando desde la generosidad y no desde el egoísmo de cómo podés contribuir? ¿Qué hago? ¿Entretengo? ¿Qué hago? ¿Aporto valor? ¿Qué hago? ¿Enseño? ¿Qué hago? ¿Aporto experiencia? ¿Comparto diversión? ¿Mejoro la vida de las personas con humor o mejoro la vida de las personas con reflexión y filosofía? No hay una sola respuesta, porque cada uno tendrá una personalidad, unas necesidades, unos intereses, unas conductas, unos valores diferentes. Entonces depende, para crear tu marca tenés que conocerte bien. Y conocerte bien significa hacer una introspección de a dónde está ese valor sobre el cual vos podés construir. Si además de eso sos genuino, sos auténtico, sos entretenido, sos constante, Bonito, bonito, pues porque tú eres, o sea, sos guapo como yo o como tú, ¿no? Y todas esas cosas, pues se facilita el camino. Lo que pasa es que también hay una realidad, mucha gente no sé, ahora nos está viendo o escuchando y dice, oye, qué bien Sebas, Andy, voy a mejorar mis redes, voy a mejorar mi foto de perfil, voy a mejorar mi copy para parecer mejor, voy a empezar a postear con más conciencia del tipo de audiencia que tengo, etcétera, etcétera, pero te dura 2 semanas. No te sirve, no te sirve. La constancia significa que si vos asumís un compromiso, tenés que cumplir el compromiso. Y eso también requiere de mucho tiempo para establecer relaciones y construir una comunidad alrededor de tu propuesta de valor. Porque incluso aunque tengas un solo seguidor, tú ya eres un líder, porque el primer seguidor te transforma en el líder. Entonces, ok, ¿qué tanto respeto le das a tu seguidor o a tus seguidores? ¿Qué tanto valor podés seguir generando en el tiempo para que tu comunidad no diga, bueno, ya lo que le escuché a Sebastián ya se lo escuché 20 veces, ya me aburre, me voy con otro? O cada vez que Sebastián habla, dice verdades como puño, siempre es increíble, nunca deja de sorprender, boca a oreja, y cada vez la comunidad crece más. Pero la comunidad es una responsabilidad, pero también es una inspiración, porque es gente con nombre y apellido, con historias, con dolores, con sueños, que te están regalando, para mí, 3 de las 4 cosas más valiosas que una persona le puede regalar a una marca, que son su tiempo, su atención, su cariño y, en el caso de otro tipo de marcas, su dinero. A menos que vos también generes algo que pueda devenir en un negocio. Yo creo que la mayoría de los que compartimos contenido en este espacio lo hacemos porque queremos, porque nos gusta, porque tenemos la suerte de poder contribuir sin la soga al cuello, ¿no? De tener que llegar a fin de mes con $2, ¿no? Como le pasa a millones de personas en el mundo que ganan $2 por día. Entonces, bueno, qué bueno sería que los que tienen más posibilidades puedan ayudar a los que tienen menos. Claro, no, y es importante también lo que tú dices ahí, y es, o sea, no hacer esto solamente por dinero, porque cuando tú lo haces solamente por dinero, o sea, se te vuelve haciéndolo por dinero. Claro. La persistencia, lo que hablabas ahí cuando yo decidí hacer este podcast, ¿cierto? Que estamos aquí en este momento. Yo me acuerdo que un amigo mío que tenía un podcast ya súper rankeado me decía, Sebas, mira, haz de cuenta que cuando estás haciendo este podcast te está escuchando 1 millón de personas, porque me decía, imagínate, tú que has estado en conferencias, tanto Andy, todo eso, cuando tú estás en un cuarto que tiene, no sé, digamos 500 personas, ¿cómo te sientes tú cuando hablas con 500 personas? Yo he estado dando conferencias adelante de 6.000 personas, de 3.000 personas, de 100 personas. Para mí, las personas no son números. Para mí cada persona tiene un valor increíble y cuando yo me pongo a hablar en una conferencia o en una clase o delante de un micrófono, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra responsabilidad, porque yo podría estar diciendo un montón de cosas que puedo no pensar, pero sé que son ganchos, ¿no? de atracción, pero yo prefiero
morir con lo genuino y con una comunidad más pequeña, pero más fiel, más comprometida, más genuina, en la cual compartimos valores y amor, que con un montón de gente que me siguen porque he mostrado mis geniales abdominales o que he contado cosas que ni creo, y ojo, no estoy juzgando a nadie, porque cada uno juega el juego que quiere, como puede y como quiere, y cada uno tiene sus valores más arriba, más abajo, y esto no es, yo no soy nadie para juzgar a nadie, me cuesta juzgarme a mí, imagínate, pero respetando todo eso, creo que las personas que tienen una voz o que tienen un micrófono físico o metafórico, deberían tener un poco más de responsabilidad, porque muchas veces lo que vos decís o lo que yo digo impacta en la vida de las personas. Y si lo que decimos es algo que no es real o no es verdadero o los va a frustrar o les va a generar un dolor, estamos siendo poco serios y poco profesionales. Y no es que vos y yo lo hagamos, justamente no lo hacemos, pero me pongo en ese primer lugar como para poner el pecho a las balas y decir, incluso si yo en algún momento lo hago sin querer, me encantaría que alguien me lo diga para mejorarlo, porque creo en la responsabilidad y en el rol trascendente de quienes tenemos una voz destacada en esta sociedad posmoderna, ¿no? Total, total. No, no. Y por eso te digo, o sea, para mí es súper importante la claridad en este espacio que tenemos, es porque estamos muy acostumbrados en escuchar lo que queremos escuchar y la gente nos entrega lo que nosotros queremos escuchar. A mí lo que me gusta es entrar y hablar con una persona y de verdad tocarle el corazón a una persona y decir, ¿por qué decidiste tú crear marca para enseñarle a otras personas a crear marca? Porque yo creo que, como decía Albert Einstein, creo que era Albert Einstein, la única forma de influir en los demás es con el ejemplo, no con las palabras. Y yo creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Yo no puedo sentarme adelante de una compañía, adelante de una multinacional, adelante de una organización internacional, adelante de un CEO y empezar a hablar de branding. Y yo soy todo lo opuesto a lo que es el buen branding. A mí me encanta cuando me hacen una entrevista, no sé, el otro día en Tenerife, el periódico empezaba la nota diciendo: Andy Stallman es el mejor ejemplo de lo que una marca personal puede representar. Bla, 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 bla. Revista Emprendedores, otra revista. Andy Stallman es el arte práctico y pragmático de cómo crear y construir marca, bla, 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 bla. Otro medio. Andy Stallman es tan bueno haciendo lo que hace que lo vamos a llamar el señor branding. Y así se va construyendo algo en función de lo que yo voy aprendiendo también. Porque si un piloto de avión recién es experto con 10.000 horas de vuelo, yo me volví experto con 10.000 horas de branding. Pero solamente me podía ser experto volando, no hablando. Cuando digo volando, digo haciendo, ¿no? Para que no se... Claro, claro. Cada una de las cosas que hago tiene esta impronta. Mi compañía Totem Branding, mis libros, tanto Brandofón como Manofón como Totem, mi propia marca personal, todo lo que hago está imbuido en esta mirada profunda y trascendente de por qué las marcas son relevantes para la sociedad y para la vida de las personas. Y es a partir de ahí que trato con el ejemplo no solamente de mostrar el camino, sino de inspirar a otros a hacerlo. Cuando yo saqué Brandofón en el 2014, todo el mundo me decía, un libro de branding, un libro de nicho, no sirve para nada, eso no lo va a comprar nadie. 13 ediciones más tarde, siendo el libro con más seguidores en Twitter de todo el mundo, se transformó en un máster en una escuela de negocios, se transformó en un seminario en una universidad, se transformó en un neologismo utilizado en casi todas las escuelas de marketing del mundo. Brandofón no fue un libro, fue una marca que se creó para explicar de qué manera el ecosistema online y offline podían integrarse de una manera tan armónica y tan complementaria que las marcas que no lo hiciesen iban a quedar fuera de juego. Pero en vez de explicarlo todo eso, que también lo expliqué en el libro, lo ejecuté para mostrar que la teoría sustentaba la práctica y viceversa. En el momento que tú decidiste hacer ese libro y crearlo, y aquí viene donde lo que es la marca y el negocio y todas estas cosas, cuando las personas te decían a ti, es que esto no va a funcionar. Y bueno, pero si uno escucha... A ver, si mi mujer me dice, esto no va a funcionar, yo no lo hago. Porque yo, después de 30 años de casado, la conozco, confío ciegamente en su criterio, en su juicio de valor, en su análisis y en su diagnóstico. Con lo cual, si ella me dice algo no va a funcionar, no pierdo el tiempo. Ahora, si viene alguien que no conozco, que no sé quién es, y me dice algo no va a funcionar, y no me lo sustenta, no me lo argumenta, no me lo demuestra,
y no me da datos que sustento eso, pues le llevaré la contraria y ya está. Y de eso se trata, ¿no? Pero una marca no es lo que uno dice de uno mismo. Una marca es lo que los demás dicen de uno. Si yo digo Andy Stallman es uno de los mejores y más reputados expertos de branding del mundo, eso es lo que yo digo es marketing, ¿no? Yo hablando de mí mismo. Si Sebastián le dice a personas en otro momento, oye, estuve con Andy Stallman, me pareció un genio y es uno de los mejores expertos de branding del mundo, eso es branding, porque tú estás hablando de mí. Entonces, ¿cómo haces para que hablen de ti? Hay gente que le gusta que hablen bien, hay gente que le gusta que hablen mal, porque son provocadores, porque son disruptores, porque son personas que entienden que si todo el mundo quiere ser bueno y bonito y políticamente correcto, ellos quieren buscar otro nicho, ¿no? Lo que ninguno se puede dar el lujo, desde mi humilde opinión, de abrazar es la irrelevancia o la indiferencia de las personas, porque al final lo opuesto al amor en este mundo no es el odio, es la indiferencia. Y una marca irrelevante es una marca que no puede conseguir nada. Creo que hay que ser consciente de que todos estamos comunicando con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que no hacemos y con lo que no compartimos, que la marca es una gran herramienta de creación de valor. A veces es creación de valor para hacer el bien, a veces es creación de valor para obtener beneficios económicos, a veces es creación de valor para generar beneficios que van más allá de lo económico, que pueden ser sociales o medioambientales. La marca ayuda a atraer el talento si sos una empresa o a fidelizar el talento si también sos una empresa. Una marca ayuda a que puedas obtener más márgenes por tus productos o tus servicios. Una marca puede hacer que te inviten a dar clases en una universidad en la otra punta del mundo porque oyeron hablar de ti y tu reputación te antecede. Una marca puede permitir que hoy nos estemos encontrando acá conversando y eventualmente, ojalá, aportándole algo a las personas allá donde nos estén viendo o escuchando. Y el buen branding, y con esto acabo, para mí nunca es gasto, siempre es inversión. Yo no conozco ninguna empresa exitosa que no tenga una gran marca detrás, no conozco ninguna persona exitosa que no tenga ninguna marca detrás y no conozco ninguna acción, organización o persona exitosa que no tenga una gran marca detrás. Con lo cual, la construcción en marca, a pesar de que muchas personas lo asocian solamente a un fin comercial, tiene un montón de otros fines mucho más elevados que como resultado pueden eventualmente obtener o traer ese fin comercial, pero no invirtiendo el orden de los factores como humildemente creo que debería ser. Totalmente de acuerdo contigo, Andy. O sea, le diste al punto porque tú y yo no nos conocíamos, muchas personas me hablaron de ti, entonces el branding, ¿sí me entiendes? Como tú dices, funcionó porque la gente me decía, Sebas, tienes que traer a Andy al podcast porque es, o sea, literalmente un crack en todo lo que tiene que ver con el branding. Si alguien quisiera contactarse contigo, si alguien quisiera seguirte, ¿en dónde te pueden encontrar? Mira, antes de responderte esto último, para los que no creen en el valor de una marca, les voy a dar dos datos importantes. El primero, según el World Economic Forum y en un estudio realizado con dos consultoras muy potentes, entre los CEOs de las compañías más importantes del mundo, el valor de una marca que contribuye al valor de una empresa está más o menos estimado entre el 30 y el 40% del valor total de la empresa. ¿Esto qué significa? Si tu empresa vale hoy $10.000 millones, $4.000 millones, el 40% es lo que vale tu marca, que probablemente no, seguramente es más que tus camiones, tus oficinas, tus depósitos, tu todo. Entonces, muy importante entender que una marca es valor. Segundo dato, hay un índice en Estados Unidos, un índice bursátil que se llama el índice Standard & Poor's 500, ¿no? El S&P 500. En los años 80, la contribución de los intangibles de una empresa al valor de la empresa no llegaba al 20%. Hoy, as we speak, el valor de los intangibles que contribuyen al valor de una empresa supera el 90%. Intangibles son la marca, la reputación, los diseños, las patentes. Es decir, estamos entrando en una economía en donde los intangibles son cada vez más tangibles, porque se pueden medir, se pueden valorar, se pueden cotizar, se pueden estimar. Entonces, para los no creyentes, créanme que la marca es una parte importantísima y relevante del negocio. A nivel de mi empresa, nos pueden encontrar en la web de totembranding.com, todo junto, totembranding.com. También estamos muy activos en nuestra página en LinkedIn de totembranding.com. Y si me quieren buscar a mí, yo tengo una web que es Andy, con Y, Stallman.com, y comparto bastante contenido también en LinkedIn
LinkedIn, en Twitter, un poquito en Instagram, y soy bastante activo, se dice, ¿no? Me gusta mucho estar compartiendo sobre cosas, sobre reflexiones, y bueno, y hoy además estoy contento y agradecido con Sebas, que me regaló un espacio de reflexión y de conversación que espero derive en acción para todos ustedes acá en este excelente podcast. Andy, no, mira, te digo, para mí es un placer tenerte a ti acá y tener personas como tú porque, o sea, es ayudarle un poquito más a esas personas que nos escuchan, que de pronto se encuentran en algún momento que no lo saben, que no lo entienden, que tienen que pagar por todo. Hay mucha información en el internet, solamente es investigar y de verdad darte cuenta que a la persona que estás escuchando, que tenga ese crédito para poder venir a mostrarte lo que tú necesitas. Así saques un minutico de algo que te sirva de la conversación que tuviste con Andy, eso te va a ayudar a ti para no cometer esos errores que cometemos tantos, porque cometemos muchos errores que tú no tienes que cometer, porque el internet, el podcast, los medios de comunicación ya hoy en día nos dan a nosotros la facilidad de poder conectarnos más con esto. Entonces, de verdad que muchas gracias, Andy. No, gracias a vos. Solo para aquellos que cometen errores, justo lo comentábamos esta mañana, el que no hace no se equivoca. Pero las personas inteligentes que están haciendo y cometen errores son lo suficientemente inteligentes como para saber qué hacer una vez cometido el error para mejorar, y entre otras cosas puede escucharte y a partir de ahí ver cómo aprendió con ese error y evoluciona para dejar de cometerlo. Así que totalmente de acuerdo, alineadísimos, gracias de corazón y nos vemos muy pronto. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, recuerda que, número uno, te quiero mucho y muchas gracias por estar acá conmigo, escuchándome y regalándome tu tiempo, y sabes que la única manera que yo puedo crecer esto es si tú hoy compartes esto con una persona que tú sepas que necesita la ayuda de una persona como Andy, o escuchar a una persona como Andy para que no cometa los errores que hemos cometido, o que si los va a cometer, que de pronto no cometa otro que de pronto pueda cometer. Nos vemos en el próximo episodio.